Bienvenido a la serie de conferencias de cultura, cosmovisión y orígenes. Somos Tim y Holly Nyquist. Estamos entrando la tercera etapa de aplicar lo de cultura y cosmovisión haciendo un modelo científico de los orígenes. Estamos siguiendo un patrón o una cita de Stephen Jay Gould, un biólogo científico que dijo: primero, los hechos no nos llegan como elementos objetivos vistos de la misma manera inequívoca por todas las personas razonables. Lo que él dice es que no todas las personas razonables vean las cosas de la misma manera. Los lentes son del experto y hay factores que entran en los lentes. Los lentes influyen en la interpretación, influyen en la forma de percibir la información y los datos. Y él dice, hay 4 factores: la teoría, el hábito, los prejuicios y la cultura influyen en los hechos que elegimos observar y en la forma en que los percibimos. Entonces él dice que hay 4 factores que influyen en lo que escojo a ver o entender y luego la forma en lo que percibo. Entonces nosotros podemos mirar, observar la misma cosa y tener diferentes percepciones. Y él dice, entonces, hay 4 factores que entran en este proceso. Y este influye no solamente en la persona personal, en una persona, pero una persona profesional, porque los profesionales también son personas, que sean personas de médicos o científicos o lo que sea. Cada uno tiene su forma de ver el mundo, de entender el mundo. Por eso los rayos que son coloridos, porque dice, es para mostrar que aunque hay un mundo objetivo, aunque hay datos y hay cosas físicas que existen, nosotros no tenemos acceso directo al mundo. Solamente por medio de nuestras percepciones nosotros entendemos y concluimos qué quiere decir los datos, pero no tenemos acceso directo a los datos. Es más indirecto por medio de nuestra forma de percibir, de percepciones. Y Stephen Jay Gould dice, hay 4 factores que influyen en esta forma de entender el mundo. Aquí he hecho una casa, un diagrama, para mostrar lo que vamos a ir haciendo. Primero, hemos hablado de cultura, lo de abajo. Ese es el Weltbild del concepto alemán, y cómo influye entonces la cultura en la forma de formar nuestras percepciones del mundo. La cultura, el ambiente, el entorno, las creencias, las experiencias, todo entra en este número 1 que es la cultura y el Weltbild. Luego tenemos los prejuicios. ¿Qué quiere decir prejuicios? Prejuicios son, después de elegir una fuente, tenemos que elegir una fuente de conocimiento confiable. Y los 4 fuentes, en lo que hemos notado antes, primera fuente es la intuición. Intuición es la forma interna de una persona personalmente, entonces siento esa es verdad. Esa es intuición. Esa es una fuente de conocimiento confiable. Número 2 es autoridad. Entonces la autoridad puede ser un libro, documento, persona, puede ser Dios. Entonces es algo externo de la persona. Entonces esa es otra fuente, es la lógica humana, que es interna de la mente. Entonces tenemos intuición, que es
interno de la persona, pero son las emociones. Luego tenemos la lógica, que es interna de la persona, pero es su forma de pensar lógicamente. Y luego empíricamente. Se puede, entonces, una fuente es el empirismo, que tiene que ver con las experiencias y los sentidos por medio de la observación, algo así. Entonces, esas son fuentes de conocimiento confiable. Escogemos nuestra fuente. ¿Qué fuente quiere? ¿Qué fuente quiere usted implementar? Entonces, y desde la fuente salen las reglas o las creencias básicas para poder pensar. Y las creencias básicas son los prejuicios. Prejuicio. Para juzgar hay que tener parámetros de cómo entender, de cómo interpretar. Entonces, los prejuicios de Stephen Jay Gould son las creencias básicas en lo que adoptamos, que salen de nuestra fuente. Y luego los métodos. Tenemos que implementar un método de cómo generar el conocimiento confiable. Entonces, hay diferentes métodos, pero los métodos tienen que corresponder a las creencias básicas. Y ese se forma, lo que son las teorías. Una teoría es un esquema mental de cómo ver el mundo, de cómo mirar el mundo por medio de las creencias básicas y los métodos. Entonces, ese nos da los parámetros y las reglas de cómo entender el mundo, cómo percibir el mundo. Esa es teoría que corresponde al cosmovisión. Los dos tienen el mismo concepto, pero de diferentes culturas. La cosmovisión viene de la cultura alemana, mientras las teorías vienen de la teoría griega. Entonces son dos diferentes teorías, pero tratando el mismo concepto. Y luego, poniendo en práctica las teorías, ese es el modelo científico. Entonces implementamos un modelo científico que corresponde a las teorías, las reglas, las creencias básicas y nuestra fuente de conocimiento confiable. Entonces, hacemos un modelo, armamos un modelo económico, modelo político, modelo científico. Eso es lo que estamos tratando, son los diferentes modelos científicos y de dónde provienen, cuáles son. Entonces, de cualquier modelo podemos identificar las creencias básicas, los prejuicios, las teorías, los métodos. Podemos identificar y distinguir entre los modelos por medio de las diferencias en su estructura previa. Entonces, un hábito luego no tenemos que ni pensar, automáticamente producimos o hacemos acciones en base de nuestro modelo, en lo que hemos aprendido. Esos son los hábitos en lo que Stephen Jay Gould había mencionado, los 4 factores, y ahí están los 4 factores. Entonces vamos a ir paso a paso construyendo una casa de diferentes modelos científicos para entender las diferencias, lo que las diferencias están lo de abajo. Vamos a empezar con una casa nueva, empezando de abajo, pero vamos a empezar con la casa occidental, quiere decir, entonces, con las tendencias culturales de los occidentales. Y si quiere volver a revisar algunos de los datos de las lecturas previas, hay 21 diferencias en lo que hemos notado entre una persona occidental como mi persona y mis estudiantes que eran más no occidentales. Pero vamos a enfocar en 3 diferencias en este proyecto. Número 1 es los dominios universales. Mayormente nosotros hemos aprendido que los dominios universales consisten de un mundo natural o dominio natural y un dominio sobrenatural, y que hay una separación entre los dos dominios, que los dominios son separados, y si uno quiere creer nomás en los dominio natural, se puede, o si uno quiere creer en lo natural y sobrenatural, también se puede. Entonces pero son separados, son 2 dominios separados, en lo que a veces podemos vivir toda la semana
por medio de leyes naturales y causas naturales, y los domingos vamos al culto, a la iglesia, y adoramos al Señor, que es un ser sobrenatural. Entonces dividimos el mundo o en los dominios. Materia y espíritu tiene que ver con los dominios universales. Es que nosotros ponemos más énfasis en la materia, porque es algo en lo que podemos tocar y palpar y más fácil de creer que existe. Mientras que el espíritu, el lado espiritual, un poco más difícil, hasta que hay los que creen en la materia y creen que ni existe el lado espiritual, que todo es materia y sale de la materia. Entonces hay divisiones de la materia y espíritu, mientras que en los no occidentales no hay división, y el espíritu tiene preeminencia y poder sobre la materia misma. Son dos dominios separados, materia y espíritu. El sistema operativo universal. Nosotros funcionamos mayormente en un sistema se llama cerrado. Un sistema cerrado a influencias externas. Entonces, si existe lo sobrenatural, no puede penetrar, no puede entrar nuestro sistema cerrado. El sistema cerrado sigue funcionando por las leyes naturales. Y si existe un Dios, está afuera y no influye adentro. Entonces, esa es la idea más occidental, más radical. Puede ser occidental, pero es gobernado por las leyes naturales. Entonces, así empezamos construyendo nuestra casa de punto cero, que es la cultura, o el Weltbild, que es la cultura y influencias y creencias básicas en lo que nosotros hemos llegado de entender subconscientemente por medio de nuestro entorno. Entonces, y número 1, escogiendo la fuente. Tenemos que escoger la fuente de conocimiento. ¿Cuáles son las fuentes? De nuevo, vamos a tocar las 4 diferentes fuentes conocidas o reconocidas por las diferentes universidades. La casa occidental es la cultura occidental, que las 4 fuentes de conocimiento confiable. Primero, conocimiento de fuente intuitivo. Ese es de dentro de la persona, abajo acá, siento que es verdad. Ese es intuitivo. Conocimiento de fuente autoritario. Ese es externo de la persona. Entonces quiere decir documento, libro, persona, imagen o Dios. Entonces ese es conocimiento de fuente autoritario. Conocimiento de fuente lógico. Entonces aquí está intuitivo, yo siento. Aquí es la fuente lógico. Es implementar las leyes lógicas en base de la creencia, la lógica. Y luego conocimiento de fuente empírico. Empírico quiere decir que algo que pasa en lo que se puede entender por experiencia, por los 5 sentidos. Entonces es la observación mayormente en lo que en la ciencia. Entonces aquí son las 4 fuentes de conocimiento en lo que podemos escoger uno que es primaria, la fuente primaria. Pero pueden tener fuentes secundarias también, pero siempre empezando con la primaria. Y para escoger una primaria es para rechazar las otras 3 como de primaria o de confiable. ¿Qué hacemos con la casa occidental? Ok, vamos a escoger. Vamos a empezar de componer la casa, empezando de abajo, el cero, la tierra. Es la cultura occidental y es natural, sobrenatural. Hay una división, 2 dominios. Hay materia y espíritu, pero separados, 2 dominios. Sistema cerrado y funciona en base del uniformismo. Uniformismo tiene que ver con la causa y efecto. Quiere decir, sistema cerrado siempre va a haber la misma causa con el mismo efecto en el pasado, en el futuro, como hoy. Entonces es la clave es presente es la clave al pasado y al futuro. Entonces es el uniformismo, quiere decir que nunca va a haber intervención ni cambio de las leyes naturales. Aquí está el cimiento entonces de la casa. El fuente de conocimiento. Vamos a escoger entonces la razón, la lógica humana. Esa es primaria.
Esa es la primera. Entonces, aquí tenemos la casa empezando, pero son creencias, son elecciones libres en lo que elegimos hacer. Usted puede ser, pensando en las 4 fuentes, puede escoger otra fuente, pero en esta casa vamos a escoger esta fuente y para ver dónde nos lleva. Entonces, aquí está. Primer puntos. Punto 0 es la cultura. Y el punto 1 es la fuente de conocimiento confiable escogida. En su libro, La historia de la filosofía, Brian McGee comenta sobre la posición tomada por los primeros filósofos sobre la fuente de conocimiento confiable. Hubo un cambio en la historia, en el pasado, antiguamente. Y aquí está el cambio. Los primeros filósofos hicieron 2 grandes rupturas con el pasado simultáneamente. En primer lugar, intentaban entender el mundo utilizando su razón, sin apelar a la religión, la revelación, la autoridad o la tradición. Entonces, en la antigüedad, ¿de qué antigüedad? De los griegos. Y los griegos eran en el occidente. Por eso, el pensamiento occidental que viene de los griegos hicieron el primer paso de escoger la fuente de conocimiento confiable, rechazando revelación, rechazando autoridad externa, rechazando cualquier cosa más menos que sea de la razón y la lógica humana. Entonces, eso es lo que vamos a poner y justificar nuestra casa, elección de fuente de conocimiento confiable, porque los griegos lo hicieron primero. Entonces, vamos a seguir poniendo esta fuente o construyendo la casa sobre esta fuente. Ya hemos llegado a la primera etapa de construir la casa del pensamiento, de la casa occidental, de la cultura occidental. Ya hemos empezado con el punto 0, que es la cultura, lo de abajo, y cómo lo de abajo influye en lo que escogemos de ser. Con la fuente o con la cultura occidental, separando de los dominios, de los mundos naturales, de lo sobrenatural, entonces escogemos una fuente de conocimiento confiable que no es de Dios, no es de revelación, es de la lógica humana. Entonces, esa parte de la cultura influye en la forma de escoger nuestra fuente. Entonces, ya tenemos la casa empezando, tenemos el cimiento, ya tenemos hecho el cimiento. En el próximo vamos a seguir levantando las paredes, que serían desde el cimiento diferentes creencias básicas. Gracias por acompañarme. Somos Tim y Holly Nikist, y si quiere comunicar con nosotros se puede ir directamente por correo electrónico thn.academia@gmail.com. Gracias de nuevo, nos veremos.